Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a empezar con videos sobre las plazas de Mérida. Por alguna razón nos los han pedido mucho. Supongo que porque tiene que ver con el acceso a las tiendas, a los lugares para comprar. Así que vamos a hacerles videos sobre las plazas de Mérida. Y el día de hoy estamos en una plaza que es la Plaza La Isla. Es de las plazas más nuevas, sí. Es una de las más nuevas y vamos a mostrarles cómo es, qué tanto pueden encontrar por aquí, cuando se muden a vivir a Mérida o cuando vengan aquí de paseo. Amigos, el día de hoy nos venimos a Plaza La Isla, este lugarcito al norte de Mérida que nos han pedido que grabáramos una y otra vez, así que esta vez vamos a reportarnos desde Plaza La Isla. Bueno, resulta que no se puede pasar, ahorita no nos dejaron pasar a la plaza porque se supone que es muy temprano, son apenas las 9 de la mañana, así que vamos a dar la vuelta por acá del otro lado y para entrar al restaurante de la plaza. O sea, solo dejan pasar si vas al Starbucks, pero la plaza general abre a las 11 de la mañana. Entonces, para aquellos que madrugan, pues no es una buena opción venir tan temprano. Así que vamos a ver qué más vemos mientras abren la plaza y vamos a comer algo. Para aquellos que no lo sepan, hay varios, digamos que como pueblillos o expueblillos que son como por ejemplo Temozón Norte, Tzotzil Norte, que está por la zona de Montes de Amé, incluso Chuburná, o sea, varios pueblitos que fueron prácticamente devorados, tragados por la ciudad. Y a veces está mucha risa porque, bueno, está como la cuadra. Y, bueno, una cuadra son casas como que muy sencillas, como tipo pueblo, albarradas y otras cosas. Con muchos árboles. Y luego te encuentras con casas lujosas, o sea, con casas bastante caras, que son habitadas por gente que solamente viene de fuera de Yucatán. Entonces es como está parchada, ¿no? Parte era un pueblo y parte ya se está volviendo una ciudad mucho más moderna. De hecho, les vamos a mostrar en algunos videos cómo es la zona. Sí. Por ahí está el transporte público que viene a la isla. Pensamos que no llegaba, pero bueno, si llega, ahí está ya. Algo curioso de estas plazas en el norte de Mérida es que hasta hace unos años no existían. Prácticamente las únicas plazas de todo Mérida eran, creo que eran tres. Gran Plaza, Plaza Las Américas, Plaza Dorada, que es igual es de las más antiguitas. Y me parece que Plaza Fiesta, que es una plaza muy curiosa porque le dicen la plaza de los viejitos. Sí. Y esa fue la razón por la que en esta zona empezaron a abrir nuevas plazas y esta es como que de las principales, junto con Plaza Galerías. Bueno, entonces, en esta zona de aquí primero se empezaron a construir desarrollos habitacionales, o sea, casas, fraccionamientos y demás. Pero toda esta gente que vivía aquí tenía que bajar hasta Mérida, en Plaza Altabrisa, que es la plaza más cercana a esta zona. Y digo, no es que estén lejos, pero pues sí les tomaba algunos minutos más. Y es por eso que se empezaron a hacer estas plazas ya fuera de Mérida. Porque algo muy curioso es que lo que está dentro del periférico le llaman como Mérida. No estoy segura de dónde viene esta denominación, pero si ya estás fuera de periférico, en teoría ya no eres de Mérida. O sea que los que vivimos fuera de Mérida ya no somos meridanos. Exactamente, eso dicen. Y bueno, para aquellos que nos preguntan si es obligatorio, si es mandatorio andar con cubrebocas, la verdad es que en teoría nadie debe obligarte a tener cubrebocas si andas en la calle, si andas en un parque, si andas en un espacio abierto. La única regla es que cuando entras en un espacio cerrado, digamos que un súper o alguna plaza comercial, algún restaurante, sí te lo tienen que poner. Bueno, irónicamente los restaurantes tienes que quitarlo para comer, obviamente. Pero bueno, no es obligatorio llevarlo siempre, aunque luego de repente se hace costumbre. A mí no me gusta llevarlo, la verdad. Pero bueno, es obligatorio para algunos lugares, sobre todo los lugares y los espacios cerrados. Y aparte tiene razón. Aunque en realidad en los espacios públicos como algunos parques, por ejemplo, sobre todo del centro de la ciudad, los policías sí te pueden regañar por no llevar cubrebocas, aunque estés caminando solito sin nada de gente a tu alrededor. Ya les habíamos grabado esta zona de edificios, esta zona que empieza a tener apartamentos. Y bueno, les platico que existe un conflicto entre muchos yucatecos, quienes dicen que vivir en un edificio, vivir en vertical,
no es algo al que el yucateco esté completamente acostumbrado, no es lo más correcto, porque pues es verdad que la mayor parte de las personas aquí se acostumbraron a crecer con un patio. La mayor parte de ellos crecieron teniendo un frente, crecieron jugando entre la maleza de los jardines o entre los jardines, así que es como que algo no propio, no adecuado para muchos yucatecos, que mucha gente de aquí, que mucha gente de fuera quiera venir a imponer esta forma de vida en edificios y apartamentos. Yo creo que está muy bien crecer en vertical. Pues particularmente a mí no me gusta, yo también crecí con patio, entonces como que esta idea de vivir en un departamento no se me hace interesante. Yo creo que la mayor parte de la gente que vive en Ciudad de México o en otras ciudades grandes está perfectamente acostumbrada a vivir en lo alto de los edificios, pero bueno, aquí no es tan común. Y esta es la zona de restaurantes. De hecho, aquí estábamos con Mía, acabamos de comer, eso sí no lo grabamos porque estábamos muy entretenidos con la plática y la conversación con Mía, y de hecho por allá está nuestro amigo secreto, no tan secreto. Y bueno, vamos a echarle un vistazo más a la zona de la comida y del restaurante Liverpool de Plaza La Isla. Ok, esa es la zona de panadería. Ahí hay algunas zonas donde venden gelatinas, helados. Esto es Plaza La Isla, es una de las plazas más nuevas, de hecho, más nuevas de la ciudad. La comida pues está rica, está bastante deliciosa. Comimos acá del Liverpool. Y bueno, Esto ya es el área de la tienda. evidentemente pues este es el área de la tienda. Obviamente pues todo está bien decorado para épocas navideñas. Vemos como ya hay pinitos por todas partes. Y por supuesto la víspera de Navidad ya se siente, porque estamos a punto de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Vamos a adentrarnos en el resto de la plaza. Okay, esa es la zona abierta de la plaza. Ya salimos de Liverpool. Y toda esta zona No tiene un domo arriba. es donde está el domo, ahí en la parte de arriba, para darle una mucha mayor luminosidad. Hay muchísimos negocios. Y bueno, aquí tenemos un Bershka, unas ópticas, todo moda. Yo diría que es una de las plazas más grandes, junto con Harbor, o creo que está un poquito más grande que la plaza Harbor, que la propia Harbor. Esta es la isla. Y pueden encontrar muchas tiendas de marca. Ah, bueno, también hay tiendas de marca como Lacoste o Lacoste. Yo recuerdo que había una plaza La Isla en la zona de Cancún donde vivíamos, Así. pero era una plaza más ubicada en la zona hotelera, en la zona donde iban nuestros amigos, los turistas, ¿ok? Pero esta zona está enfocada más a las personas de Mérida que viven por acá. O sea, que está fuera del periférico y que en teoría no es Mérida, pero que viven por acá. Exactamente. Y bueno, platícanos, ¿existe Plaza La Isla en tu ciudad, en donde vives? Si vives en México, lo más probable es que sí exista una Plaza La Isla. Y si no, pues existirá una muy parecida. También hay tiendas como Pull & Bear. Ahí está la tienda de Mac. Está Ok. Sara. Ven qué padre está la decoración de Pull & Bear. Pull & Bear. Está Sara de ese lado. Y por allá está Oysho. También está la tienda de Sara. Esta decoración de peces que está extraña, yo diría. Hace poco hicieron una publicación muy curiosa sobre Sara, en donde aparecía que venía en una hamaca como que era creo que era un aerosillón ecológico, alguna cosa así, que costaba como 5,000 pesos. Pues no dudo que eso exista, porque luego venden también estas famosas bolsas Saucanes y otras cosas
porque luego venden esas bolsas así, sabucanes y otras cosas, pues son precios bastante alto, ¿ok? Seguramente personas que lo pueden o lo quieren comprar. Pero bueno, se me hizo particular que le pongan a las hamacas el nombre de aerosillones. O sea, se me hizo muy extraño. Pero bueno, es una cosa que siempre da de qué hablar y siempre salen los memes sobre Zara y sus diversos productos caros, productos premium para un mercado premium. A mí me da mucha risa, pero si quieren hamacas también les podemos ayudar a conseguir un lugar donde vendan hamacas más baratas y a buen precio, ¿ok? A precio justo, diría yo, con los artesanos correspondientes. A precio nacional. Y bueno, para los que dicen que Mérida es un pueblito, vean, no es un pueblito porque tenemos un montón de tiendas de muchas marcas pues, internacionales y así. Calvin Klein. Lógicamente tiene que haber un Starbucks. Y bueno, también por ahí está el lago artificial. Creo que ya se los pusimos en otro video aquí arriba sobre las mejores cosas sobre vivir en Mérida, si no se los vamos a dejar, si no lo han visto. También está esa tienda que se llama Mumuso, que es una especie de copia de Miniso. Creo que es un poco más caro igual, pero creo que es un poco más caro, no estoy seguro. Pero bueno, es curioso el nombre, muy parecido. Ahí está por allá, cosas japonesas. Ahí arriba hay un Cinépolis. Obviamente no puede faltar el Cinépolis, está por ahí arriba. Smart Bamboo, eso no lo conocía. Vamos a echarle un vistazo a la parte de arriba. Este es el segundo piso de la plaza. Aquí hay un DP Street, ese no lo conocía, la verdad. De por tenis, eso sí conocía esa marca. Nutriza. Hay un Nutriza. Bueno, por ahí está la parte donde estábamos hace unos momentos. Vean qué lindo está el techo. Lo padre de todo esto. Ay, se me va a caer, me da miedo. Lo padre de todo esto es que, bueno, las casas, si ustedes no lo sabían, pero bueno, muchas personas compraron casas aquí, en esta zona, en el norte de Mérida, hace que será unos 20, 30 años, pero con el paso del tiempo quizás no se imaginaron cuánto llegarían a valer sus casas y sus terrenos. Y de la noche a la mañana, casi de la noche a la mañana, empezaron a ver cómo sus propiedades aumentaban en cuanto al precio, en cuanto al valor. Pues casitas así que eran prácticamente un pueblo como lo que les comentamos de Tzotzil Norte, empezaron a valer muchísimo más en comparación con otras casas, ¿no? Y por ejemplo tenías una casa en Tzotzil Norte hace unos 20 años, quizás valía, no sé, 200, 300 mil pesos, pero hoy una casa de esas no baja de 2 millones de pesos. Así de simple, en unos, ¿qué será? Unos 10, 20 años ha aumentado muchísimo el precio de esas casas y pues la gente que se rayó, la verdad, o que supo dónde comprar, pues ahorita podría cosechar ya los esfuerzos de años de trabajo. Y el precio sigue subiendo, la verdad es que Yucatán se encuentra en el momento más alto de su crecimiento y esto sigue, o sea, ya les hemos platicado un poco del terreno que nosotros compramos hace ya algunos años y el precio de esos terrenos en esa zona ya es mucho más alto y cada día suben más, es increíble. Miren esta barbería Juan Camaney. ¿Cuánto costará el corte por acá? No lo sabemos, ¿ok? Pero bueno, es un lugar muy fancy. Por ahí tenemos Karani Art. No estoy muy seguro qué venderán. Puede ser prendas artesanales o con trabajo artesanal. Obviamente hay un Coppel, Adidas. Bellísima. En este momento no hay mucha gente. De hecho, los centros comerciales pues fueron de los que más se vieron afectados con el inicio de la pandemia. Y creo que mucha gente prefiere todavía comprar en línea. Okay, no quieren arriesgarse a venir a las plazas. Sin embargo, pues también como estamos en una hora bastante vacía, son las 11 de la mañana y abrieron la plaza, pues supongo que es la razón por la cual casi no hay personas caminando por aquí. Ok, para los que nos preguntaban los precios de los departamentos o de los precios de las casas, para los que quieren vivir en una casa, comprar una casa en esta zona, estamos hablando de que los departamentos, dependiendo si son de lujo o si son un poquito más austeros, por así decirlo,
estamos hablando de departamentos de 1 o 2 millones de pesos. Yo creo que 1 millón de pesos quizás es un poco barato, porque en promedio estarán entre los 2 y los 3. Ahora, departamentos más lujosos llegarían a los 4 o 5 millones de pesos. Sí, por ejemplo, esos departamentos que les mostramos al inicio del video, que van a estar aquí junto al laguito, bueno, que ya están, pero que no se han entregado. El precio en esos departamentos empieza a partir de los 5 millones. Y ese en general es el precio de también las casas. Estamos hablando de casas de 3, 4 o 5 millones de pesos para las casas de esta zona o muy cerca a esta zona. Cuando te alejas un poco más a la zona de Concagua, a la zona de Zipach, se hacen un poquito más baratas porque están un poco más lejos, pero aún así son un poco más elevadas en precio en comparación con otras zonas. Una última pregunta que nos hacen igual es el tema de la seguridad. En todo Mérida pasan patrullas a cada rato y es algo muy frecuente encontrarse con patrullas a todas horas. Hay gente que se espanta porque no es algo muy frecuente en donde viven, pero pues en esa zona, como en cualquier otra zona, la zona de norte o sur o cualquier otra zona, siempre hay patrullas. O sea, siempre hay patrullas. Algo extraño a veces para algunas personas es que pasen con las luces encendidas. Sí. ¿Ok? Y las luces encendidas, pues usualmente en otros lugares se reservan para cuando la patrulla está pues persiguiendo a alguien o cuando va a infraccionar a alguien. Sin embargo, aquí por alguna razón la policía siempre tiene esas luces o sirenas, bueno, no sirenas, sino que luces encendidas. Entonces, cercanas a esta plaza, a esta zona, siempre hay patrullas por todas partes. No sé si sea muy bueno o si sea malo, pero el chiste es que, bueno, es una zona que está bastante vigilada al menos y que casi no es frecuente escuchar pues de robos u otras cosas, sobre todo en esta zona, ¿no? Además, lo más común es que las casas o los desarrollos habitacionales aquí tengan su propia seguridad, o sea, están completamente cerradas y el acceso sea controlado, así que en realidad esta zona tiene muchísima más seguridad que algunas otras zonas de Mérida. Queremos que nos platiquen a qué otra plaza o qué otra zona de Mérida quieren que vayamos para que los reportemos y les hagamos un video. Pongan en los comentarios por acá abajo y seguramente iremos tarde o temprano, la siguiente semana o quizás un poquito después, no sabemos, pero lo vamos a hacer. Díganos a qué plaza o qué zona de Mérida les gustaría que fuéramos, ¿ok? Y no se olviden que nos pueden contactar si es que quieren comprar un terreno o comprar una casa, y lo pueden dejar el comentario acá abajo o darle clic al link de WhatsApp para que se abra y nos comuniquemos rápidamente con ustedes. Yo soy Luis. Yo soy Mía. Y nos vemos. Bye.